Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de más de 404 ejercicios de programación. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a hacer una estructura de datos muy común que es la cola y vamos a ver cómo se simularía en Python. Vamos a comenzar. Pues bien, explicando rápidamente de qué se trata esto de las colas, son un tipo de estructura de datos. Esto quiere decir que nosotros lo podemos organizar tal como hacemos, por ejemplo, en los arreglos. ¿Cuál va a ser la característica especial o qué es lo que diferencia una cola de un arreglo normal? Pues bien, va a ser el modo en que nosotros insertamos y eliminamos dentro de ella. Para una cola, lo que nosotros hacemos es formarlo. Nosotros nos enfrentamos a este tipo de estructuras en nuestra vida cotidiana. Pensemos en filas para comprar un boleto en el cine, una fila tal vez para comprar en alguna tienda, en las tortillas inclusive, cosas de ese estilo. ¿Cómo es como funcionan en cuanto a las estructuras o las funciones normales? Pues se va atendiendo a la gente o a las personas conforme van llegando. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros metemos un nuevo elemento, este va a llegar al final de nuestro arreglo o de nuestra estructura. Y cada vez que algo sea atendido, en este caso que sea eliminado, que se le llama desencolar, va a ser del principio de ese arreglo. Entonces nosotros tenemos que tener dos cosas para esto, un principio y un final. En el principio es conforme se va desencolando o eliminando a cada uno de los elementos y del final es como se van formando o llegando los nuevos elementos. En lugar de llamar encolar y desencolar porque suenan un poquito raros, pues llamémoslo de forma muy normal que sería insertar y eliminar su equivalente. Entonces con esta base de cómo funciona vamos a hacer el código. Ahora sí. Para eso creamos un archivo .py, en mi caso lo voy a llamar video 16 porque este es el 16 de este curso, pero recuerden que se puede llamar de cualquier forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo voy a tener precisamente una clase que se llame cola. Y aquí es donde nosotros vamos a ir creando todos nuestros elementos. Si bien esta estructura podríamos hacerlo con funciones, me gustaría estarlo manejando orientado a objetos. De hecho, si nosotros vemos en la portada del video, yo lo puse que el nivel iba a ser medio, porque yo considero que ya tenemos que tener al menos fundamentos básicos de programación orientada a objetos para esto. Si no, no hay ningún problema, iremos platicando poco a poco cómo funciona. Lo primero sería hacer un constructor. Un constructor es un método especial que va a ser llamado al inicio de cuando creamos un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es para inicializar las variables o llamados de otra forma atributos que nosotros tenemos dentro de nuestra clase. Esto de clase nada más es como una referencia a un modelo que va a tener un conjunto de métodos o funciones que sería como su equivalente en programación estructurada, en donde nosotros vamos a estar guardando o diciendo cuáles son las operaciones que van a estar realizando, los comportamientos. Entonces, ¿cómo creamos un constructor en Python? Nada más de forma súper rápida. Es con doble guión bajo, la palabra init y doble guión bajo nuevamente. Para todos los métodos, a diferencia de una función, vamos a requerir el parámetro self. El parámetro self, como vamos a ver a continuación, nos permite acceder a variables que estén guardadas dentro de esta estructura, dentro de esta clase. Entonces, yo voy a comenzar diciendo que tengo una variable que se llama elementos. Y en esa variable elementos es donde nosotros vamos a guardar todo lo que el usuario vaya insertando. Pueden ser números, pueden ser cadenas, puede ser cualquier tipo de cosa. Entonces, para que yo inicialice esto, vamos a ocuparlo en este tutorial de forma sencilla, como si fuera una lista. Las listas en Python se crean con los corchetes, como si fuera un arreglo en otro lenguaje de programación. Ahorita lo voy a poner así vacío, indicando que al momento de que inicie nuestra estructura, pues los elementos van a estar vacíos, no va a haber absolutamente nada. Y hablando precisamente de este vacío, hay un método muy común que se tiene en las estructuras, sea cola, pila, lista, árbol o lo que sea, que nos permite verificar cuando ésta está vacía. Entonces, lo mejor sería crear un método que se encargue de verificar eso por nosotros. Y va a ser muy simple. Yo le digo aquí, recuerden que siempre todos los métodos van a recibir self. Entonces yo creo def, que es para crear un método o una función, vacío, que es el nombre que le vamos a dar, y self, que es el parámetro obligatorio que nos piden al momento de estar creando un método. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a verificar si nuestra estructura en este caso
tiene elementos y el usuario ya insertó algo. Nuevamente repito, pueden ser nombres, números, lo que ustedes gusten. ¿Y cómo checamos eso? Pues muy sencillo. Tenemos una función ya predefinida que se llama len. Mucho cuidado con eso. Es len, de hecho le voy a hacer un poquito de zoom. No se vaya a confundir con un 1 porque les puede llegar a marcar error. Len y entre paréntesis le voy a decir qué es lo que quiero que cuente o qué es lo que quiero obtener su longitud. Y eso es muy sencillo. Le voy a decir nuevamente self elementos. Nada más ahí es importante. Recuerden que nosotros no le podemos decir elementos porque el programa va a pensar que hablamos de otra variable para indicarle que es la misma que tenemos en el constructor y que vamos a ocupar en cada método de esta clase. Entonces tenemos que poner self al inicio. Y con esto yo ya le estoy diciendo, cuenta cuántos elementos tiene o qué longitud tiene este arreglo o esta cola en este caso. Y si es igual a 0, pues significa que está vacía. ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de que esté vacía? Muy sencillo. Yo le voy a decir, regrésame un true. Es decir, yo le voy a indicar que diga que es cierto que esta estructura está vacía. Así de sencillo va a ser nuestro método. Y si no, aquí me están faltando los 2 puntos, le voy a decir que nos retorne un false. Recuerden que los booleanos en Python se inician con letra mayúscula la primera. Y listo, ya tenemos nuestro primer método que necesita la cola, saber si está vacía. A continuación vamos a insertar. En el caso de insertar, que sería, recuerden, el equivalente a encolar, que es otra forma que se le llama, o guardar o algo parecido, serían sus equivalentes. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es almacenar en esa estructura que estamos creando o irlos formando. Para eso, igual dentro de las listas o de los arreglos en Python, ya existe un elemento que nos puede ayudar y es muy sencillo, se llama append. Entonces yo le voy a decir self.elementos.append con doble P y entre paréntesis hay que mandarle el elemento que nosotros queremos insertar o guardar o encolar, como gusten llamarle. Ahora, ¿de dónde sacamos ese elemento? Pues ese no va a ser trabajo de la cola. Para que nuestra cola funcione para cualquier tipo de elementos, ya sé que está medio chistoso estar hablando de esa forma las estructuras de datos, pero así se llama. Para guardar cualquier tipo de elemento, entonces nosotros lo vamos a recibir por parámetro. De esta manera vamos a indicar nosotros que nuestra estructura puede recibir enteros o cadenas o chars o inclusive cosas ya más complejas como objetos. Entonces simplemente es decirle esto, self.elementos.append elemento. Con eso le estamos diciendo que ya se guarde. Y aquí voy a poner un print simplemente para indicar el elemento fue añadido o guardado o el nombre que ustedes gusten ponerle ahí en el mensaje. Así de sencillo, se dan cuenta, estamos haciendo esta estructura de datos. Lo siguiente sería eliminar. Recordemos la imagen aquí un momento. Creo que todavía la tenía aquí abierta. Al momento de que nosotros eliminamos o desencolamos, hay que hacerlo desde el principio. Y hay que verificar también que los elementos con el append se estén guardando al final. Son como las dos características básicas de nuestra estructura. Entonces aquí le voy a decir def eliminar. Tengan mucho cuidado también con lo que serían las tabulaciones. Recuerden que Python es como funciona, no ocupa llaves, ocupa tabulaciones. Recomiendo que no dejen espacio, sino la tecla Tab que está junto a la letra Q en el teclado. Entonces, este de eliminar sería equivalente al desencolar. ¿Qué es lo que le voy a decir? Para eliminar nosotros también tenemos un método que ya existe en las listas creadas por Python o los arreglos y se llama pop. El método pop lo que hace es eliminarlo, pero si yo lo dejo así vacío, lo más seguro es que elimine al último elemento. Y como esta es una cola, yo quiero que elimine al primer elemento, no al último. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Pop nos permite mandarle como parámetro la posición del elemento que queremos eliminar. Recordemos, al ser un arreglo, lo que estamos utilizando, las posiciones comienzan desde 0. Entonces, si yo quiero eliminar al primer elemento, pues es muy sencillo. Solamente le digo pop 0. Aunque si nosotros lo dejamos así, también hay que tener cuidado, porque el pop puede llegar a marcar error. ¿Qué pasa si la cola, en este caso, está vacía? Si la estructura no tiene elementos, nos va a marcar un error al tratar de eliminarlo. Entonces nosotros podemos checar esa parte
para que no nos vaya a tronar nuestro programa o se vaya a cerrar por cuestiones de algún error. ¿Cómo hago eso? Pues muy sencillo. Recuerden que nosotros ya tenemos un método que se llama vacío. Entonces yo voy a checar precisamente eso. Le voy a decir, si mi estructura está vacía, y esto lo podríamos igualar con true, eso va a ser opcional. Si yo lo dejo sin true, sería lo mismo, exactamente. Está checando que esto valga true. Entonces pueden poner ustedes el doble igual por costumbre o para saber con qué lo estamos comparando, o pueden dejarlo así nada más. En cualquiera de los dos casos va a estar checando precisamente esto, que me retorne un verdadero. Yo le estoy diciendo, si está vacío, entonces que aquí me imprima algo que diga la estructura o la cola, estructura está vacía. Si no es el caso, entonces sí podemos eliminar dentro de nuestra estructura. Por lo tanto, aquí es donde yo dejo un tabulador y en un else le indico, vas a eliminar el elemento 0, es decir, el que está hasta enfrente de mi estructura. Así de sencillo ya tenemos el método de eliminar. Y aún más sencillo, yo puedo hacer uno para consultar mi estructura, que son los 3 métodos más generales que se tiene en cualquier estructura de datos. Y aquí lo único que le tengo que decir es, imprime la estructura. Nada más que aquí hay que tener cuidado, creo que ya me acabo de equivocar. No se llama estructura, se llama elementos. Elementos, voy checando que todo se llame igual. Entonces aquí sería elementos. Y aquí también me faltó una S, sería elementos. En este caso se llama elemento nada más en el caso de insertar porque estoy haciendo referencia a otra variable. Inclusive si quieren no confundirse por cuestiones de palabras, recomendaría que aquí en insertar le llamemos nodo. El nodo es como el elemento que se va a estar guardando en nuestras estructuras de datos. Es otra forma de llamarle. Entonces ahí está, ya tenemos un print que nos imprime todos los elementos. Si está vacío o no, aquí también lo podríamos checar. Le podríamos hacer el mismo if que para eliminar. Le digo, si está vacío, entonces que me imprima la cola no tiene elementos. Elementos. Ahí está. Y en otro caso, entonces que si me imprima, pues todos los elementos que tiene. Y listo. Ya con eso, así de sencillo, tenemos los 3 métodos básicos. Bueno, 4 con el de vacío, pero las 3 operaciones básicas, insertar, eliminar y consultar. Vamos a hacer nuestro menú rápidamente para ver cómo nos queda ya el resultado final de este programa. Para eso, yo aquí voy a generar un objeto de la clase que acabamos de hacer. Y eso es bastante sencillo. Aquí no vamos a entrar en tantos detalles, únicamente le estoy diciendo la clase que nosotros declaramos al inicio, que se llama cola, y lo estoy guardando en una variable que se llama obj o objeto. Entonces, ¿para qué yo hago esto? Para poder acceder a todos los métodos que tiene internamente esta clase. Es decir, mediante este objeto yo ya puedo acceder a consultar, a eliminar y a insertar. Cabe mencionar, y es algo que se me estaba pasando, que si yo quiero acceder a un método internamente, si se dan cuenta, al igual que con las variables, yo tengo que poner self al inicio. Nada más, eso es como una regla muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y ahora sí, para no hacer más largo el video, momento de hacer nuestro menú. Le voy a poner con un ciclo while. Aquí ustedes podrían ocupar cualquier ciclo que gusten, que de hecho, bueno, no tenemos tantas opciones en Python, pero podríamos hacerlo con while o con for. ¿Y qué es lo que le digo? La condición es que sea true. Y ustedes se preguntarán tal vez si es su primera vez que ven un ciclo de esta forma. ¿Qué estamos comparando? No le estoy diciendo si true es igual a otra variable o algo por el estilo. Si yo dejo un ciclo que nada más diga si true, y eso lo pueden aplicar en otros lenguajes inclusive, estoy indicando que ese ciclo se va a repetir una y otra vez de manera indefinida. Es decir, es como un ciclo infinito. Eso es para que el menú se muestre una y otra vez. Y aquí, tan sencillo que le vamos a decir las opciones. Insertar, que aquí también le podemos poner su equivalente. Luego, eliminar, o bueno, consultar sería mejor en segundo. Luego, eliminar. Y aquí también su equivalente.
como les decía, cualquiera de los dos nombres es correcto. Y aquí le voy a decir que va a tener una opción para salir. Es en caso de que el usuario diga, hasta aquí se acaba el menú, ya quiero salir de mi programa. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues también, como todo nuestro programa, yo espero que hasta ahora haya sido muy sencillo. Esto también lo va a hacer. Únicamente voy a ocupar ifs. Pero primero se me está pasando leer la opción que nos da el usuario. Para eso le voy a decir, guarda en una variable que se llama opción lo que nos ingresa el usuario de escribe tu opción. Ya una vez que haya visto, obviamente, el menú que está en la parte de arriba. Ahora esta opción yo recomiendo transformarla entero para poder manejarla más sencillo en los if. Entonces, para eso ponemos la palabra int para decirle que lo que nos dé el usuario se transforme a número y eso lo podamos guardar. Mucho cuidado aquí con los paréntesis, hay dos que cierran porque uno es del int y otro es del input. Entonces le decimos, si opción es igual a 1, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que mandar a llamar a un método que nosotros ya creamos que se llama insertar. Si la opción con un elif, opción es igual a 2, entonces manda a llamar a un método que se llama consultar. Si ustedes no han ocupado un elif dentro de Python, es el equivalente a poner un else con un if juntitos. Es decir, le podemos poner otra condición aquí mismo para no estar haciendo como que tanta anidación y que nos quede con muchas tabulaciones o muy recorrido, en este caso, la estructura de los condicionales. Entonces nada más es como simplificar un else con un if. Yo aquí le voy a poner, en la opción 3 vas a eliminar. Y en la opción 4, que sería el de salir, lo único... Aquí denme un segundo, se va a apagar mi máquina. Una disculpa enorme, tuve que correr a conectar mi computadora. Y ahora sí, le vamos a indicar qué es lo que pasa en la opción número 4. Si yo quiero salir de este ciclo infinito, como nosotros no tenemos una condición, un valor que le pudiéramos asignar a la variable para que se salga, entonces yo aquí puedo aplicar una palabra dentro de programación que se llama break. La palabra break lo que hace es terminar el ciclo actual sobre el que nosotros estamos. Yo sé que a lo mejor el break, sobre todo si apenas iniciamos en la programación, es probable que lo ocupemos más con el switch y los case cuando iniciamos, pero también nos va a servir para terminar la ejecución de un while, un for o un do while, dependiendo del lenguaje donde estemos. En este caso, con esta palabra, pues yo ya le estoy diciendo que ahí termine el programa. Y por último, le voy a decir, si el usuario le puso otra opción, entonces dile que es una opción no válida. Opción no válida o no existe esa opción. En caso de que no les agrade el mensaje, que no haya sonado tan bonito o que el usuario no sepa qué es lo que estaba pasando. Entonces ya quedó. Así nos quedaría nuestro menú. Aquí hay algunas cosas que nos están faltando y que hay que resaltar. Número 1, me podrán decir, ok, pero, de hecho este de eliminar, aquí una disculpa, tiene un error. No debería recibir ningún elemento, solamente es self. Porque no tenemos que decirle qué elemento va a eliminar, porque siempre va a ser el primero que se encuentre en nuestra estructura. Ahora sí, las cosas que nos están faltando, me pueden decir, ok, ¿por qué si nosotros le decimos que aquí recibe self, no le estamos mandando nada a consultar y eliminar? Eso es porque no es necesario hacerlo. Ya por default se manda ese parámetro, aun si yo lo dejo vacío. El problema que sí tenemos y que nos está faltando es en insertar. Recordemos que insertar tiene que recibir el nodo o el elemento que nosotros queremos guardar en esa estructura. Entonces aquí es lo único que nos está faltando. Yo le puedo decir nodo, o puede llamarse de otra forma, va a ser igual a un input donde el usuario diga escribe, o que el usuario le aparezca, escribe el nuevo elemento. Se me ocurre ese mensaje y pueden personalizarlo ustedes a su gusto totalmente. Y tan sencillo como mandárselo como parámetro. Yo le voy a decir, ok, guardamos ese nodo y eso mándalo a insertar. Así de sencillo ya quedó nuestro programa. Y ahora sí, momento de la prueba de fuego. Por si las dudas, que es un poco probable, voy a abrir el CMD
por si nos llega a marcar un error para saber qué es lo que está pasando. Entonces aquí ponemos el CMD, voy a tomar el código y lo vamos a arrastrar hasta aquí para que en caso de que marque un error no se cierre, sino que nos los mande directamente aquí. Hasta ahí el menú funciona correctamente. Si yo le doy en consultar, me debería de decir que ahorita está vacía, que la cola no tiene elementos y ahí está. Entonces vamos a guardar nuestro primer elemento. Le voy a decir insertar, aquí le voy a mandar un 5, nos dice el elemento fue añadido, y si yo consulto nuevamente, vamos a ver que sí ya está guardado ese 5. Aquí mucho ojo, como no hicimos la transformación a entero, por default está guardando, si se dan cuenta, como cadena. Ahora, si yo inserto uno nuevo, se tendría que formar detrás de los elementos que ya están, es decir, tendría que estar después del 5. Le voy a decir que ahora inserte un 7 y que ahora inserte un 8. Vamos a revisar cómo están con la opción número 2 y ya nos dice el 5 y después está formado el 7 y después está formado el 8. Al momento de insertar está cumpliendo correctamente con cómo nosotros queremos que se comporte la estructura. Los está formando al final. Ahora vamos a eliminar. Si yo le doy aquí el 3, tendría que estar eliminando el 5 porque fue el primer elemento en llegar. Recordemos que esa es la estructura de la cola. Es lo que generalmente le conocemos como FIFO. First Input, First Output. O traducido, primer elemento que entra, primer elemento que sale. Le voy a dar el 3, ahora sí. Tal vez nos faltó ahí mandar un mensajito. Voy a consultar, pero nos dice que, ok, el 5 ha sido eliminado correctamente. Si yo nuevamente le doy un 2, nos consulta, si yo le doy un 3, no nos manda nada, pero si yo consulto, ya nada más está el 8. Realmente los está eliminando conforme debe venir. Si yo le doy un 3 nuevamente, no me dice nada. Si yo consulto, me dice que ya no hay nadie, porque yo acabo de eliminar a todos los elementos que tenía en mi estructura. Y mejor aún, si yo trato de eliminar cuando no hay elementos, recordemos que esto sí lo validamos, nos dice la estructura está vacía. Ahí le podríamos decir no hay nada que eliminar o algo parecido. Finalmente voy a salir y ya está. Vamos a corregir, nada más aquí súper rápido, o bueno, no a corregir como tal, sino a decirle aquí que un elemento se va a eliminar. Entonces yo le digo print y bueno, inclusive aquí podríamos guardarlo, sería una mejor opción. Le puedo decir elemento o eliminado, como gusten llamarle, y le puedo decir elemento eliminado. Y aquí le añadimos transformado a cadena para que no marque error el elemento que se acaba de eliminar. ¿Por qué pudimos hacer esto? Porque precisamente el método pop nos retorna el elemento que se eliminó. Entonces lo único que le estoy diciendo es que lo guarde en una variable y que esa variable no las muestre. Vamos a hacer la prueba súper rápido. Inserto un 5, inserto un 7, inserto un 8, consulto, ahí están. Elimino y me dice que ahora sí me aparece elemento eliminado el 5. Vuelvo a eliminar, me dice que el 7. Vuelvo a eliminar, me dice que el 8. Vuelvo a eliminar y me dice que la estructura está vacía. Ya quedó correctamente el método de eliminar. Ahora aquí me podrán decir también, ok, funcionó bonito para los números. ¿Qué pasa con las strings o con otros tipos de datos? Pues también va a funcionar. Si yo aquí, es lo padre de nuestra estructura que funciona de manera general, me dice, escribe el nuevo elemento, le digo Jesús, el nombre de su servidor, formo otro a lo mejor y le llamo Iván, y formo otro y a lo mejor aquí le llamo Omar, y consulto. Si se dan cuenta, está funcionando nuestra estructura también para cadenas. Esa es la belleza de Python y sus tipos de datos dinámicos, por así decirlo, que ahorita realmente todos son cadenas, pero nos permite guardar cualquier tipo de elemento. Si yo elimino, pues va a pasar lo mismo. Me dice elemento eliminado y en este caso fui yo, porque fue el primero que se insertó. Si consulto, ya nada más nos quedan los otros dos elementos. Y listo. Así funcionó lo que sería una cola simulada mediante los arreglos solistas en Python. Ahora, yo sé que este video ya duró mucho, pero vamos a hacer un ejercicio final. Algo de lo que más se llega a dejar, más común sobre todo cuando es de números, es que, por ejemplo, sumen el total
de elementos que están guardados en la cola. Digo, yo sé que hay muchos métodos extra que se pueden ir haciendo, como revisar cuántos elementos hay, o insertar a lo mejor cosas más complejas como personas con edad, a lo mejor en lugar de números o cadenas, pero ya son como modificaciones que le podemos hacer a esta estructura en general. Ahorita como ejercicio me gustaría que traten de hacer un método que permita sumar los elementos que tenemos en esta estructura. Para eso pausen el video por favor, tómense unos momentos y en caso de que gusten ver cómo yo haría la solución, pues únicamente sigan viendo el video porque es lo que sigue a continuación. Entonces yo espero que lo pausen en 3, 2, 1 y bien. Nosotros vamos a hacer la solución, yo espero que ya lo hayan pausado, que ya lo hayan tratado de realizar por ustedes mismos. Vamos a ver qué tan sencillo es sumar los elementos de nuestra estructura. Pues simplemente yo le voy a indicar, primero hago mi validación de que si está vacía, le voy a indicar aquí, no hay nada que sumar. Así de simple, y si no, entonces sí es momento de hacer la suma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues para esto yo puedo ocupar el ciclo for. Primero le voy a poner una variable que empiece en 0 para que no afecte la suma, que sería total, o puede ser la variable que ustedes gusten. Y después hacemos un for. Por cada nodo le voy a decir que esté dentro de la variable elementos, que es el nombre de mi estructura. Entonces vas a hacer lo siguiente. Este for, esta forma que nosotros tenemos, es como decirle, en esta variable nodo, ve guardando cada elemento por el que vayas pasando dentro de esta estructura. Es una forma muy sencilla de hacer un ciclo para recorrer un arreglo, una lista, cola, pila o la estructura que a ustedes les guste de manera lineal. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que total va a ser igual a total, porque es un acumulador, tenemos que checar lo que va guardándose antes, más el nodo. Así de sencillo sería, o tal vez así pusimos la opción. Pero aquí pasa algo importante. Recordemos que el elemento que yo guardo no es de enteros, sino es de cadenas. Entonces, al momento de que yo lo trate de sumar, puede que lo que haga sea concatenarlo o que nos marque un error porque esta ya inició como entero y yo le quiero sumar una cadena. Entonces aquí nada más como validación, muy simple, yo le puedo decir que trate de transformar ese nodo a un número entero antes de sumarlo. Finalmente, ya que haya terminado el ciclo for, le voy a decir el total es, y le vamos a añadir, transformado a cadena para que no marque error, la variable total. Vamos a hacer la prueba ya de este método, así de sencillo nos quedaría. Entonces yo le voy a decir, ahora el de salir es el 5, y le añadimos una cuarta opción que va a ser sumar. Y listo. Entonces aquí yo le digo que ahora el de salir es el 5 y le añadimos aquí otro elif, donde si la opción es igual a 4, yo lo que voy a hacer es mandar a llamar el método de sumar. Vamos a ejecutar a continuación, que ya me marcó un error. Vamos a ver qué fue lo que pasó o qué hicimos mal. Lo arrastro aquí al CMD. Y nos dice, ok, en mi if, muy seguramente del de sumar, me faltaron los dos puntitos. Ahí está. Y vamos a probar nuevamente. Listo. Ya nos está mostrando aquí nuestro programa. Ahora sí, vamos a formar entonces unos 3 números. Formo un 5, formo un 1 y formo un 9, se me ocurre. Si yo consulto, aquí está 5, 1 y 9. Ahora vamos a darle la opción 4, que sería la de sumar. Y me dice el total es 15, que precisamente si yo lo sumo, 5 más 1 pues nos da 6, más 9 son 15. Ya lo está haciendo correctamente. Vamos a insertar otro, nada más para hacer la prueba. Yo guardo un 7. Si llevábamos 15, ahora nos tendría que salir un 22. Y si yo le doy en sumar, ahí lo consulté. Primero, si yo le doy aquí en sumar, pues ya nos dice el total es 22. Entonces, como pueden observar, pues ya a partir de esta estructura básica, nosotros le podemos ir aumentando el número de elementos o el número de funciones inclusive que nosotros vayamos a querer utilizar, desde sumar, contar, cosas de ese estilo, pues ya ustedes pueden ir nada más aquí añadiendo sus propios métodos.
Yo espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que traté de hacerlo lo más interactivo posible, ya con algunos momentos para que ustedes mismos piensen cómo hacer ciertas cosas. Y bueno, recuerden que si quieren ver otra estructura de dato, verla en algún otro lenguaje, solamente tienen que darle un me gusta, regalarlo, porque nos quedó todo bonito según yo, y comentar en el video qué más les gustaría ver de ejercicios en este supercurso de 404 ejercicios de programación. También recuerden que si quieren apoyar, esto es totalmente gratuito. Su apoyo es nada más suscribiéndose e invitando a la mayor cantidad de gente a suscribirse al canal para que este conocimiento y contenido gratuito pues llegue a más personas. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.